Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar la situación de la economía y las perspectivas que esta tiene para este segundo semestre que acaba de comenzar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Gracias por estar una vez más aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, Pablo, ¿esperás una mejora en las condiciones de la economía para este segundo semestre en línea, ¿no?, con lo que había anticipado el gobierno a lo largo de la primera parte del año? Creo que va a haber una recuperación de la economía, pero se va a dar, yo creo, por etapas y por sectores. El agro, por ejemplo, va a ser sin duda el que lidere de alguna manera la recuperación económica, porque tiene buenas condiciones hoy para trabajar. Probablemente el sector de la construcción acompañe, porque se reactivó el programa de obra pública, además se están dando bastante bien el mercado inmobiliario. Son ya varios los meses de crecimiento de las escrituraciones en las grandes ciudades. Me parece también que el cierre de las paritarias que se está produciendo en estos días va a surtir efectos plenos a partir de los próximos meses, cuando ya todos los asalariados perciban los aumentos que se pactaron. Eso va a dar algún estímulo a la demanda, que venía bastante mal. Sí, hubo datos muy negativos, ¿no?, de consumo. Sí, absolutamente, en los últimos porque días, estamos ¿no?, con precios nuevos y salarios viejos de alguna manera. Y después creo que también estamos en una trayectoria descendente de la tasa de inflación, y eso es un factor en Argentina de recuperación de la economía. Claramente nuestro país tiene una correlación evidente entre la reducción de la tasa de inflación y la recuperación de la actividad económica. Así que esos factores van a jugar a favor. Algunos dirán que es suficiente, otros que no es la recuperación que el gobierno esperaba. Yo creo que vamos a tener una recuperación plena en todos los sectores de la economía, probablemente durante el 2017. Y durante estos últimos meses del 2016 lo que vamos a tener es una combinación de sectores que andan mejor y otros que todavía tienen que transitar algún camino para recuperarse. Ahora, me parece que la gran apuesta del gobierno fue ordenar la macroeconomía, también bajar la inflación para que lleguen inversiones. Y esas inversiones no están llegando por lo menos al ritmo que uno esperaba, ¿no? Se anuncia alguna cosita de una automotriz, otra cosita por allá, pero no hay un flujo de inversiones real que pueda marcar un cambio. La pregunta es, digamos, ¿por qué ocurre esto? Si lo ves igual, ¿y por qué ocurre esto? Yo creo que hay un enorme mito con ese tema y en eso involucra al gobierno, de la avalancha de inversiones. No hay en ningún lado hay avalancha de inversiones. La inversión es un proceso extraordinariamente complicado, laborioso, muy micro, porque digamos hay que trabajar. Lleva tiempo. Lleva tiempo, por supuesto. Entonces suponer que porque cambie un gobierno, lo cual puede mejorar las condiciones y hace que un montón de gente que antes no miraba a la Argentina empiece a mirarla, en 2 meses decida invertir cientos de millones de dólares, hay un gran componente de ingenuidad o de mito en esa visión. La tasa de inversión va a crecer en Argentina, sin duda, porque la política económica actual es mucho más favorable a la inversión que lo que fue en el pasado. Va a crecer tanto la inversión pública, sobre todo en eficiencia, pero probablemente se choree bastante menos que lo que se choreaba en el pasado, y espero que las obras se terminen además. Y en segundo lugar, porque va a haber más inversión local y extranjera. Ahora eso se va a ver en 2, 3, 4 años y se va a ver a nivel de las estadísticas agregadas. Es decir, bueno, la tasa de inversión pasó del 17, 18% al 19, 20 y 21. Y va a haber algunos proyectos emblemáticos, pero lo que es inversión, yo decido invertir en mi empresa y comprar una máquina. ¿Y eso dónde sale? ¿Quién se entera de eso? Eso va a aparecer en el agregado de las cuentas nacionales del año siguiente. Y no tienen necesariamente los efectos benéficos inmediatos que todo el mundo supone. Uno invierte y hay algunas inversiones que son de capacidad y suponen mayor incorporación de trabajadores, y hay otras inversiones que son de eficiencia y suponen sustituir trabajo por capital. Es decir, tampoco la recuperación de la economía o del empleo, que es lo que todos miramos, está íntimamente vinculada con la inversión. Es cierto que a largo plazo no hay empleo sin inversión, pero los efectos micro de la inversión en el corto plazo pueden ser muy contradictorios. Yo estoy seguro que la inversión va a crecer porque todo está orientado a eso. Ahora, no lo vamos a ver en 6 meses, lo vamos a ver al cabo de 2 o 3 años, y espero sobre todo que crezca la inversión en infraestructura, que es donde realmente la Argentina tiene por delante un estrangulamiento, en transporte, en energía, en servicios básicos. En eso yo creo que se juega bastante el destino de la economía, por lo menos en el mediano plazo.
se te ve como convencido justamente de esta recuperación que podría haber en los próximos años de la inversión. De todas formas, hay factores que están generando incertidumbre respecto al futuro, como por ejemplo el enorme déficit fiscal que no se ha corregido en estos primeros meses de gestión, que no se ha avanzado en la corrección del mismo, y también no hay señales claras respecto al nivel del tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, en los últimos meses tiende a haber, ¿no?, un proceso de atraso cambiario que puede afectar inversiones en sectores exportadores, en sectores industriales. Es así y evidentemente el gobierno de alguna manera ha postergado el ajuste de las cuentas públicas dentro de la escala de sus prioridades. Y la apertura amplia de la economía argentina al financiamiento externo también relaja la restricción presupuestaria, porque de alguna manera permite mantener niveles elevados de gasto y de déficit sin tener que monetizar ese déficit y volcar toda esa presión sobre la inflación y sobre los precios, como de alguna manera hacía el gobierno anterior, cuyo déficit, como no había financiamiento ni interno ni externo, se monetizaba, es decir, se pagaba, se sufragaba con la maquinita de hacer billetes, entonces eso se volcaba plenamente a los precios. Este gobierno, habiendo abierto el financiamiento internacional para la Argentina, puede simultáneamente mantener niveles altos de gasto público y de déficit fiscal en consecuencia, con niveles decrecientes de inflación, porque no necesita monetizar el déficit. Por supuesto, eso aumenta el endeudamiento y a mediano plazo es podría generar un problema. La Argentina ya repitió varias veces problemas de exceso de endeudamiento, todavía estamos muy lejos de que eso ocurra y esperemos que la trayectoria descendente del déficit fiscal, que de todas maneras existe, es decir, el déficit en el 2016 va a ser menor que el déficit fiscal que hubo en el 2015, se mantenga. Bueno, y también puede provocar esto que te decía antes, ese alto déficit fiscal puede generar una tendencia de la economía hacia el atraso cambiario. Sin duda, el ingreso de capitales como deuda del Estado genera presión en el mercado cambiario y eso contribuye a atrasar el tipo de cambio. Y en ese sentido yo creo que ha habido algunos desajustes. A mi juicio el Banco Central ha tardado demasiado tiempo en bajar la tasa de interés. Era lógico que la tasa subiera en el primer momento del programa económico, pero no sé si era lógico que se mantuviera en niveles tan altos durante tanto tiempo. Y eso evidentemente es un problema que todavía está latente, pero que evidentemente si las cosas siguen manejándose de la misma manera puede convertirse en un problema bastante más grave a principios del año que viene. Es decir, que tengamos un atraso cambiario que vuelva a replicar los problemas del cepo y de la pérdida de competitividad de muchos sectores. Que obviamente tienen que progresar, porque la Argentina no puede funcionar si no es sobre la base de un destino industrial también, ¿no? Pablo, en pocos días más, también vinculado al atraso cambiario, en pocos días se va a reglamentar el blanqueo de capitales, tendrán que empezar a ingresar los dólares del blanqueo. ¿Qué expectativa tenés por ese ingreso de dólares si no va a ocurrir justamente esto, ¿no? Que venga una avalancha, algunos están hablando de hasta 50.000 millones de dólares y que bueno, se haga realmente incontenible frenar un atraso cambiario? Es una de las posibilidades. Yo creo que se han barajado escenarios muy distintos, es decir, desde un escenario muy conservador y hasta pesimista, el gobierno que habla de 20.000, 25.000 millones. Igual es un montón de plata. Es un montón, pero es mucho menos que 50 o 60.000 que dicen otros analistas, ¿no es cierto? Yo me ubico en una hipótesis intermedia. Creo que las condiciones están dadas para que este sea un blanqueo muy exitoso. No porque los argentinos hoy tengamos ni particulares condiciones que no hayamos tenido en el pasado o en otras épocas, sino fundamentalmente porque hay una voluntad mundial de restringir los capitales en negro y de hacer la vida imposible a los que tienen capitales no declarados. Entonces eso se ha convertido en algo tan presente en todos los mercados del mundo, que claro, hoy alguien que en Argentina tiene plata sin declarar tiene muchos problemas, no sabe dónde ponerla, los bancos le cierran las cuentas, le dice sus oficiales de cuenta, le dicen, mire señor, usted o blanquea o se tiene que llevar la plata a otro lado, no hay muchos lugares donde ir manteniendo niveles razonables de seguridad, entonces tal vez esa gente esté volcada esta vez a blanquear y va a ser la primera vez porque en el pasado esas cosas no existían. La Argentina blanqueaba, generaba leyes más o menos generosas de blanqueo, pero no había ninguna presión internacional. Entonces eso hacía que los blanqueos hayan sido en el pasado menos exitosos. Puede darnos una sorpresa y esa sorpresa va a traer de la mano evidentemente el problema que vos señalás,
que es la profundización del atraso cambiario. Bueno, muchas gracias, Pablo. Nos vamos entonces con estas opiniones de Pablo Rojo. Bueno, les deseo un muy feliz bicentenario. El día de mañana un acontecimiento que esperemos contribuya a la unión de los argentinos y acercar posiciones respecto al proyecto de país que deseamos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.